Buenos días, soy su maestra Doralicia Hernández Torres de la materia de Comunicación para la Interacción Social. En esta ocasión, igual estamos en el mes patrio, vamos a hablar de la unidad número 2 con la rúbrica 2.1. La unidad número 2, análisis del texto argumentativo como fuente de información y de expresión de ideas y de expresión de nuevas ideas. Esta rúbrica 2.1 se trata de comprender e interpretar textos argumentativos mediante la identificación de sus funciones, estructura y elementos. Tiene una duración de 5 horas clase con un valor del 15% de tu promedio general para entregar el 24 de septiembre del 2021. Se entregan para esta fecha los ejercicios que están marcados en esta actividad. Yo la llamo actividad número 3 porque es la rúbrica número 3. En ella vamos a ver primeramente la diferencia entre la oralidad y la escritura. Un individuo que quiere dominar el código escrito de su lengua no necesita adquirir los conocimientos de adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical. Una gran parte de los mismos ya la conoce porque domina el código oral de la misma lengua. Lo que no conoce y necesita, los que tiene que aprender, son solamente los específicos del código escrito, las reglas que rigen el escrito, y que no se utilizan en el código oral. Vamos a ir viendo y desarrollando cada una de estas diferencias con la cohesión, la coherencia, ¿verdad? Con la forma de escritura, lo que es la oralidad. Vamos a ir descubriendo cada una de ellas. Primeramente vamos a ver las diferencias que pueden ser contextuales o textuales. En las textuales se encuentran la adecuación, la coherencia, la cohesión y la gramática. Aquí es bien importante hablar de la gramática porque en ella se encuentra la fonología y grafía, morfología, la sintaxis y el léxico. Que a diferencia de la oralidad, la escritura pues tiene que llevar todas las reglas ortográficas, ¿verdad? Con cohesión, adecuación y coherencia, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Las diferencias contextuales, en el canal oral, el receptor comprende el texto mediante el oído. Todo lo que percibe mediante el oído. Y en el canal escrito es no, todo lo que percibe a través del texto con la vista. Entonces aquí marca una diferencia. El canal oral a través del oído. El canal escrito a través de la vista. En ellas, el receptor percibe los distintos signos del texto sucesivamente, como los percibe los signos simultáneamente. En el canal oral, la comunicación inmediata en el tiempo y el espacio. Comunicación efímera. En el canal escrito, la comunicación diferida en el tiempo y en el espacio, y es una comunicación más duradera. ¿Por qué? Porque en la oralidad se dice en ese momento, y en el escrito, aparte que es en ese momento que se escribe, dura más tiempo, dura para siempre. Seguimos con las diferencias contextuales. En el canal oral se emplean códigos no verbales, dice como los gestos, las entonaciones, el lenguaje corporal, etc. En el canal escrito se emplea otro tipo de códigos no verbales como el espacio, la textura, el soporte, etc. Es bien importante que en el canal oral casi siempre se distingue y entendemos y comprendemos más con los gestos y el movimiento de las manos que hace la persona que transmite el mensaje. Y eso es que no lo podemos ver en el canal escrito. En el canal oral, en cuestión de la adecuación, la tendencia es a mostrar variedades lingüísticas, el lugar de origen, el nivel de educación, edad, etc. En el canal escrito, tendencia a neutralizar las variedades lingüísticas. En la coherencia, el canal oral selección poco rigurosa de la información, digresiones, cambios de tema, repeticiones, datos irrelevantes, etc. Mayor redundancia. En el canal escrito es una selección más rigurosa, a diferencia del canal oral. Es una selección rigurosa más de la información. El texto contiene exactamente la información relevante. No se admiten las repeticiones. Eso es muy dado. Cuando hablamos, repetimos palabras, que no es lo mismo en un escrito. En un escrito no se pueden repetir tanto las palabras. En la cohesión, en el canal oral están las pausas y las entonaciones en algunos elementos gramaticales, como pronombres, conjugaciones, alto uso de códigos no verbales. En el canal escrito, signos de puntuación, pronominalización,
sinónimos, elipsis, conector, etc., bajo uso de códigos no verbales. Bien importante, por ejemplo, las pausas y las entonaciones en algunos elementos gramaticales en el canal oral. Aquí yo siempre les digo los espacios correspondientes al momento de expresarte, ya sea de manera oral, de manera escrita, pues a través de los signos de puntuación, como son el punto, la coma, punto y seguido, punto y aparte. Se le dan las acentuaciones, las interrogaciones, las admiraciones, que también son signos de puntuación muy importantes. Ahora, en la gramática, fonología y grafía, el código oral incorpora las formas propias de los usos espontáneos y rápidos, contracciones, elisiones, sonidos de apoyo. En el código escrito no incorpora estas formas. Dentro de la morfología, en el código oral, empleo de expresiones poco formales, relativo, simple, que, paráfrasis de futuro, voy a ir, etc. En el lenguaje escrito el empleo de expresiones formales, relativo compuesto en lugar de que, el cual. Y en lugar de voy a ir, iré. ¿Verdad? Es un poco más riguroso en el código escrito. En la sintaxis, el orden de los elementos en la oración es muy variable. En el escrito, el orden de los elementos es estable, sujeto, verbo, completo. Sí, porque más adelante lo vas a ver a través de los ejercicios. Aquí es bien importante, nos vamos a enfocar mucho con lo que es el código escrito. Vamos a ver varios textos en donde tú vas a localizar precisamente frases o oraciones que forman sujeto y predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Y la intención comunicativa, que es bien importante porque esa también la hemos comentado en rúbricas anteriores. En el léxico se encuentra el código oral, el uso de comodines como la cosa es que, agarró y salió, etc. El código escrito, el uso de vocablos específicos, el asunto es, salió. Si tú te fijas, en el código oral, cuando uno lo expresa, tenemos esa libertad de expresarlo, pero con coherencia, ¿verdad? En el escrito no, es más específico. No está esa espontaneidad. Tiene que haber formalidad en lo que escribes. Ahora vamos con el ejercicio número 1 de esta actividad número 3. Dice, recursos de la expresión oral. Pausa gramatical, entonación y lenguaje no verbal. ¿Sí? Ahorita te explico la actividad, el ejercicio 1 de esta actividad 3. Vamos con estos recursos de la expresión oral. Hay una pausa gramatical y es el silencio que se presenta entre dos emisiones fonéticas que se originan entre los enunciados, no entre las palabras. Es bien importante cuando tú utilices la oralidad hacer las pausas correspondientes en cada una de las frases, ¿verdad? La entonación que le pongas, que la línea metódica conlleva la expresión de los enunciados. Las suspensiones definitivas de los enunciados incompletos, la antidecadencia, que es ascendente y señala interrogación, la cadencia, que es descendente y perteneciente a la afirmación o negación. Es bien importante esta entonación, lo que te lleva a expresarte en los enunciados. Bien importante, utilizar los silencios o las pausas correspondientes al momento de expresarte. No utilizar pausas muy prolongadas, ¿verdad? También eso es bien importante. El lenguaje no verbal le da vivacidad y expresividad, como los movimientos de las manos, gesticulaciones que marcan a lo dicho. Era lo que comentábamos al principio, del canal oral y el canal escrito. En la oralidad, aparte de expresar y de escucharlo a través del oído, tiene que ver mucho el movimiento de las manos, los gestos que hagas al momento de expresarte. Ahora sí, vamos a la actividad número 3 con el ejercicio número 1. Acuérdate que estamos en la rúbrica 2.1 y que tiene un porcentaje del valor de tu promedio general, que es del 15%. Realiza el ejercicio de las páginas 60 y 61 del libro, que precisamente es buscar las características que van de acuerdo al lenguaje oral y al lenguaje escrito. Ahí te marca dos colores específicos. Tú puedes marcar dos colores, ¿verdad? Puede ser el rojo y el azul, que es lo más común, para que marques de todas las características que te menciona,
cuáles son las más apropiadas para el lenguaje oral y para el lenguaje escrito. Nos vamos con la siguiente explicación. El empleo de las nociones básicas de la sintaxis. Aquí es bien importante que recuerdes de que todas las oraciones y todas las frases tienen sujeto y predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado, de quién se habla y lo que está haciendo. Y por ejemplo, del núcleo del sujeto, que es el sustantivo, y el núcleo del predicado, que es el verbo. Empezamos. Dice, la oración es la unidad de comunicación que tiene sentido en sí misma. Contiene un mensaje completo. La comunicación es una acción realizada. ¿Cuál es la estructura simple de la oración? Dice, es aquella que se estructura con un verbo conjugado o núcleo verbal y está compuesta por sujeto y predicado, lo que les decía ahorita. Sujeto y predicado. Sujeto es la palabra o frase que se refiere a la idea, concepto, persona, animal o cosa de los cuales se dice algo. El predicado es la parte de la oración que indica la acción que efectúa el sujeto. El núcleo del sujeto es de quien se habla en la oración y el núcleo del predicado es el verbo que puede ser simple o compuesto. Volvemos al ejemplo que yo te di al principio, al principio de la rúbrica anterior. El perro ladra en el campo. ¿Cuál es el sujeto? El perro. ¿Cuál es el predicado? Ladra en el campo. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Perro. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Ladra, que es el verbo que puede ser simple o compuesto. El uso de los complementos pueden ser directos, que son artículos y adjetivos, y eso también lo vimos en la rúbrica anterior. Los indirectos, que se introducen mediante una preposición. El objeto directo es quien recibe la acción, los, la y las. El objeto indirecto es el beneficiado o perjudicado en el verbo, a quién y para quién. El circunstancial expresa la manera, el tiempo, el lugar, el modo, la causa, la finalidad, la cantidad que realiza la acción. Ahora sí, con esta explicación vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ejercicio 2 de esta actividad 3, que es la rúbrica 2.1. Realiza los ejercicios de la página 62 y 63 del libro. En ella también te vas a encontrar en un texto en donde vas a encontrar frases y oraciones, las cuales tú vas a dividir, ¿verdad?, en sujeto y predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado. Como quiera, todo esto está en territorio. Te recuerdo que está en territorio cada uno de los ejercicios y la manera en cómo los vas a realizar. Vamos a la siguiente explicación. Siguiendo con el texto, en los textos hay temas, intención comunicativa, que eso hablamos también de la rúbrica pasada, de hecho en la primera rúbrica, en la 1.1, y lo que son las partes, la estructura del texto. El tema se refiere al asunto material acerca de lo que se presenta una conversación, un discurso, un escrito o una obra artística u otra cosa parecida. En ella encontramos la intención comunicativa. Acuérdense que esa intención comunicativa la tenemos en algo que te informa, en algo que algo que es persuasivo y en algo que es de advertencia. Por ejemplo, se refiere al objeto, meta, intención o fin que se pretende al momento de enviar un mensaje. Informativo, comunicar una serie de sucesos que el receptor entienda. Persuasivo consiste en convencer al receptor de las ideas del emisor. Y de advertencia consiste en prever cierta situación de riesgo. Volvemos a la estructura o partes del texto, que es la introducción, es un adelanto, anima a la mente para continuar con la lectura. El cuerpo aborda las ideas más destacadas del artículo y la conclusión, que es el cierre del escrito. Con esta explicación de la intención, de lo que es un tema, de lo que se intenta comunicar, que es a través de algo que se informa, algo persuasivo, algo de advertencia, en la que se encuentran las partes del mismo, que es la introducción, el cuerpo y conclusión, vamos a realizar el ejercicio número 3 de esta actividad número 3, que forma la rúbrica 2.1 de la unidad 2 de la materia de comunicación para la interacción social. Realice el ejercicio de las páginas 64 y 65 del libro. También viene un texto en el que tienes que contestar una serie de preguntas. Acuérdate de las partes de la estructura de un texto y la intención comunicativa. Lee cuidadosamente el texto
para que puedas contestar las preguntas de la página 64 y 65 del libro. Con esto se termina esta rúbrica. Acuérdate que también tiene una duración de 5 horas clase y tiene un porcentaje que es el 15% del valor de tu promedio general y que se tiene que entregar estos ejercicios para el 24 de septiembre del 2021. Espero que con esta explicación puedas contestar los ejercicios 1, 2 y 3 de la actividad 3 que forma parte de la rúbrica 2.1 de la unidad número 2 de la materia de comunicación para la interacción social.